Esto es Torre Fuerte. Escuchemos el mensaje, su paciencia, de la serie El Pulso del Creador, con el pastor Gerardo Arellano. Muy buenas tardes, hermanos. Qué gusto poder saludarle en esta tarde de domingo. También queremos enviar un saludo afectuoso a quienes nos acompañan en esta transmisión. Quiero invitarle a orar. No hay como orar antes de cada paso que creemos será importante para nuestra vida. Padre bendito, en esta tarde queremos agradecerte porque nos has permitido unir nuestras voces para adorarte, para exaltar tu nombre, exaltar tu gracia, tu santidad, todo lo que, Señor, has inspirado en nuestro corazón. Ahora guardamos silencio, Señor. Queremos que sea tu voz la que hable a nuestro entendimiento, la que se dirija a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque te dignas a hablarle a tu iglesia. Sabemos de tu amor para con nosotros. Sigue a través de tu palabra transformándonos conforme a esa necesidad que ves en todos y cada uno de nosotros. Te pedimos esto con acción de gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Quiero pedirle que tenga la segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo 3 leeremos en su momento un versículo en donde, a manera de conclusión, el apóstol Pedro, claro, dirigido por el Espíritu Santo, nos hace una aclaración muy importante. Pero bueno, se trata de ubicar primeramente que continuamos con la serie El Pulso del Creador, serie de prédicas de miércoles y de domingos, en donde estamos desarrollando los atributos de nuestro Señor. Y en esta tarde nos corresponde a la paciencia, estudiar, reflexionar sobre la paciencia, un atributo divino. Y como se trata siempre, ¿verdad?, que se predica un mensaje, hay un deseo de parte de quien lo expone, de que lo que se comparte se ponga en práctica, y siendo el tema de la paciencia, en esta ocasión le advierto que el mensaje durará media hora más. Digo, se trata de ejercitar la paciencia. No se crea. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hace algunos años, ya varios, estando en la universidad, platicaba yo con un amigo. Él era agnóstico, no sé si continué con esa forma de encarar, de visualizar la vida, pero en ese entonces era un momento en el que no había clase y estuvimos platicando. Y él me preguntó, los cristianos creen que Dios es paciente, ¿verdad? Y le digo, sí, eso creemos. Y los cristianos creen que Dios nunca cambia, y le digo, sí, eso creemos. Entonces yo me pregunto, fueron sus palabras, ¿por qué si Dios es paciente? ¿Por qué si Dios nunca cambia? Nunca podemos constatar una sola ocasión en la que haya sido paciente con el diablo. Bueno, entonces, no de manera inmediata, un poquito masticando el tema, le dije, el asunto, creo yo, tiene que ver con falta de descripción conceptual. Esto es, ¿qué entiendes tú por paciencia? Porque no es lo mismo, y creo que está habiendo una confusión en ti, no es lo mismo paciencia que tolerancia. Y aunque pareciera clara la línea que divide un concepto del otro, créame que en muchas personas genera cierta confusión. La prueba está, por ejemplo, en algunos padres, en algunas mamás, que en aras de ser paciente con sus hijos, lo que realmente están aplicando o desarrollando es tolerancia. Y son dos cosas distintas. Pensando en que soy paciente o debo ser paciente con mis hijas, tolero que hagan algunas cosas, que digan algunas cosas, con todo y que eso no sea correcto.
Espero estarme explicando. Entonces, por eso es importante que cuando hablamos de los atributos divinos, nos quede lo más que sea posible, claro, completo, pero sobre todo preciso, de qué concepto estamos hablando cuando de atributo divino se trata. ¿Qué es la paciencia? No es lo mismo que tolerancia. Si el Señor tolerara el pecado, hablando del diablo, recuerda ese diálogo con mi amigo, entonces él no hubiera sido expulsado, Lucifer no hubiera sido expulsado de la presencia del Señor. ¿Cuándo es que usted ve un rasgo de arrepentimiento de parte del enemigo? Y no lo vamos a encontrar. No lo ha habido, no lo hay, nunca lo habrá. Apocalipsis se encarga de patentar esto, de hacerlo oficial. En el relato de los últimos tiempos usted ve una actitud permanente de pecado en Lucifer, en el diablo, en Satanás. Entonces, entendiendo que tolerancia sería, ok, está bien, pecó, pero no pasa nada, es que no podemos confundir lo que es la paciencia. Vamos a tratar de irlo explicando un poquito mejor. ¿Cómo? Partiendo justamente de la definición. ¿Qué es paciencia? La paciencia es la virtud o capacidad de mantenernos inalterables ante una situación adversa. Lo repetimos. Paciencia es la virtud o capacidad de poder mantenernos inalterables ante una situación adversa. ¿Qué es esto de mantenerse inalterable? Bueno, que no haya un enojo desenfrenado, descontrolado, que no haya frustración, que no haya ansiedad, que no haya miedo, entre otras tantas emociones que pueden brotar de nuestro corazón cuando estamos perdiendo ¿la qué? La paciencia. Entonces, cuidemos de la precisión de todos estos conceptos, porque si decimos que Dios es paciente, entonces debe quedarnos claro que Él tiene entonces la virtud de mantenerse inalterable ante cualquier situación adversa. Y dije adversa. ¿Por qué la necesidad de puntualizar esto? Porque si yo digo que Él es capaz de mantenerse inalterable ante una situación imprevista, ¿en qué error estoy cayendo? Ser paciente es mantenerse inalterable ante una situación imprevista. De Dios, ¿qué estaríamos diciendo? Que hay cosas que lo toman por sorpresa y no es así. Por eso decimos adversa, no inesperada. Para usted y para mí tal vez, pero para Dios jamás. Y decimos adversa, no decimos difícil, porque también nos meteríamos en líos. Porque diríamos que Dios se mantiene inalterable ante una situación difícil. Bueno, ¿pero qué es difícil para nuestro Señor? Y la respuesta es nada. Por eso subrayemos que es la capacidad, la virtud de que me mantengo sin enojarme, sin tener miedo, sin experimentar angustia, sin tener ansiedad ante cualquier situación adversa. Ahora, es hermoso, por lo tanto, entendiendo a Dios como un ser perfecto, que Él no, para ser Dios, válgase esta expresión, dice, bueno, entonces tengo que ser omnipotente, tengo que ser bueno, necesito de paciencia, necesito sabiduría. Él es todo esto, Él lo es. Vaya, si existe la eternidad, es porque hay un Dios que es eterno. Si se puede disfrutar, vivir, conocer el amor, es porque Dios es amor. Si usted puede ser paciente, puede experimentar, practicar, vivir con paciencia, es porque Dios es paciente. A Dios, por lo tanto, nada le genera miedo. Así sea la situación más adversa que Él esté encarando, nada le genera nerviosismo. Nunca ve en la Biblia usted a Dios nervioso.
tronándose los dedos. Enojado, sí, pero no alterado por ese enojo. Él encara a nuestro Señor varias situaciones adversas, pero ninguna le merma su amor, ninguna le genera ningún nivel de inestabilidad. Él encara la rebelión de Lucifer, pero ¿qué tanto le afectó? Si pensamos en que Él ha diseñado un plan perfecto, podemos asegurar que en nada, nunca nada ha salido del control del Señor. Es hermoso ver cómo se conectan los atributos divinos en un solo ser, en nuestro Padre Celestial, en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Bien, sin embargo, como un segundo punto, ya que hemos tratado de definir a la paciencia y declarar que Dios es paciente, necesitamos considerar cómo opera la paciencia de nuestro Señor, y esto lo podemos constatar, ir analizando en la palabra de Dios. Pero antes de ver estos ejemplos, me gustaría que quedara muy bien planteado qué tan claro tenemos entonces nosotros hasta qué punto Dios es paciente o puede ser paciente. ¿Sí? Porque paciencia, cierto o no, habla de un límite en tiempo, por ejemplo. Entonces, cuando vemos a Dios actuando con paciencia, ¿cuáles son los parámetros que le rigen en esa paciencia o en los cuales Él se rige? Voy a tratar de explicarme un poquito más conforme vayamos definiendo esto. ¿Se acuerda de ese escenario en el Edén cuando Adán y Eva desobedecen? Capítulo 3 del Génesis. Le dice el Señor a Adán, ¿qué ha pasado? No por no saberlo. Y la respuesta de Adán, altanera, ¿cuál fue? Señor, ¿preguntas? Estoy parafraseando, por cierto. ¿Me preguntas cuando tú bien sabes que fue la mujer que tú me diste la que ha generado todo este problema? ¿Ve usted la paciencia de Dios actuando ahí, sí o no? De otra manera, ni usted ni yo estaríamos aquí. No solamente le desobedece, sino que todavía trata de revirarle a nuestro Señor. A eso se le llama paciencia. Pensemos un poquito más adelante, 3 capítulos más adelante, Noé. ¿Cuánto tiempo le llevó construir el arca? Aproximadamente. Los teólogos no se ponen perfectamente de acuerdo en esto. Hay un aproximado de tal a tal cantidad de tiempo. ¿Cuánto según sus estudios en la Escuela de Desarrollo Cristiano? Sí, de 75 a 100 años aproximadamente. A eso le llamo yo paciencia. Porque mientras Noé construía el arca, él no lo hacía callado. Él explicaba el por qué lo estaba haciendo y el para qué lo estaba haciendo. Decía que venía de una instrucción divina porque vendría un juicio. Y que en 80, 90, promediemos años, la gente escuchando esto, viendo la fe de ese hombre construyendo el arca y burlándose. Paciencia pura de parte de nuestro Señor. Cuando el Señor Jesucristo, ahora nos vamos al Nuevo Testamento, al Monte Calvario, cuando estaba en la cruz muriendo por usted y por mí, un grupo nutrido de fariseos le decían, bájate de esa cruz para que creamos realmente que eres el Hijo de Dios. Y por amor a usted y a mí, el Señor Jesucristo mantuvo un carácter paciente, lo evidenció, vaya. Y en el pasaje que leíamos al principio, me gustaría que volviéramos a esta cita. En este capítulo 3 de la carta de Pedro, la segunda, Pedro hace un desarrollo de lo que va a significar el día del Señor, un periodo de juicio en contra de la maldad. ¿Sí? Y en el 9
no tanto como conclusión, pero aterrizando, dice, el Señor no retarda su promesa. Sí va a venir, sí va a hacer justicia. Mucha gente se está burlando pensando en que eso no es cierto. Por eso dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Viene el término de la paciencia, dice, sino que es paciente, pero fíjese para con quiénes. Para con nosotros. Claro, que el Señor la está teniendo para con la gente no creyente, para la gente que le está dando la espalda a Cristo. La está teniendo, sí, pero aquí se lo está diciendo a usted y a mí. Viene el juicio y lo describe como una cosa terrible. Más, dice el Señor, está siendo paciente para con nosotros, que tenemos que estar proclamando el Evangelio antes de que ese momento llegue, después del cual ya no va a haber más gracia para nadie. La paciencia en quién se está desbordando o para quién se está aplicando. Para mí, que tengo que proclamar a Jesucristo y que no lo estoy haciendo. Vaya, el apóstol Pedro lo da por hecho. Por eso dice, está siendo paciente para con nosotros. No para con el no creyente, aunque está implícito. Queda constancia, pues, de que nuestro Señor es paciente. Hemos definido el concepto, hemos visto cómo Dios lo es y queda reflejado en su palabra. Pero sigue la duda, ¿hasta cuándo lo es? ¿En qué parámetros se apoya el Señor para ser paciente y o para retirar su paciencia? Y creo, viendo estos y otros ejemplos, que nos vamos a dar cuenta de un inicio y de una conclusión en el proceso en el que el Señor es paciente o manifiesta su paciencia. El inicio, el motor, lo que le impulsa es su misericordia. En ese momento en el que Adán se puso altaneramente, el Señor pudo haberlo destruido. Pero hubo misericordia, es el motor, es lo que lo impulsa. En el ejemplo de Noé vamos a ver la contraparte. Pero también surge de inmediato la necesidad, ya quedó patentada, ya quedó evidente la misericordia del Señor. Sí, Noé está construyendo un arca para quien quiera se pueda salvar. Pero hablamos de cierre de caja, hablamos de límite, hablamos de aquel momento en el que el Señor dice, ok, ya, bueno, no dice ok, está bien, ya porque estamos hablando en español, ¿no es cierto? Entonces, está bien, ya manifesté mi misericordia, es el momento de manifestar mi justicia. En ese equilibrio perfecto, Él sabe en qué momento empieza y en qué momento concluye un proceso en el que Él está aplicando paciencia para con nosotros. Así que con mucho cuidado, si creemos que nos estamos saliendo con la nuestra. Puede ser que estemos a unos minutos de que el proceso termine. Si estamos en una fragante actitud ofensiva al Señor, wow, 3 años y no me ha pasado nada. Hay un impulso en esto que tú estás palpando y hasta el momento disfrutando. La misericordia de Dios está extendiendo su paciencia para contigo. Pero la necesidad de evidenciar que es un Dios justo, esto va a tener un límite. ¿Cuándo? En el mejor momento, eso está garantizado. En el momento en el que más cale, en el momento en el que más fruto dé, en el momento en el que más arrepentimiento genuino pueda haber en tu corazón, en el mío. Qué hermoso es que no nos podamos burlar de Dios. Y más hermoso que ni lo intentemos. Hay una cita que me inquieta, es Romanos capítulo 9, versículo 22. ¿Y qué? Vaya, si no termino la pregunta, se oye como que muy retador, ¿no?
Es que de alguna forma es una pregunta retórica. ¿Y qué si Dios, ya se oye diferente, ¿verdad? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, me gustaría añadir no a la palabra de Dios, sino al concepto su justicia también, queriendo mostrar su ira, su poder, su justicia, soportó con mucha paciencia, pero ojo, los vasos de ira preparados para destrucción. Mucha gente, ¿verdad? Dice, es que yo no entiendo cómo hablas de un Dios de amor y hay mucha gente sufriendo por la maldad en el mundo. Léale esta cita para que quede constancia en su entendimiento y esperemos en su corazón que es un proceso en donde está quedando patente que la gracia, la misericordia de Dios está alcanzable para todos hasta hoy. Pero en el entendimiento de nuestro Señor, que es perfecto, de que habrá gente que nunca se arrepiente, pareciera al leer esta cita que el Señor se está frotando las manos para cuando se requiera evidenciar que no hay nada que quede pendiente, que todo será resuelto justamente en esta vida, en la otra, en ambas. Pensemos en lo bonito del tema, porque lo tiene su parte. Edificante, gratificante, motivante para el Hijo de Dios, para usted, para mí. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo es eso? Viene la respuesta. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12. Ahora, recordando nuestra clase de español en el 5º año de primaria, creo que todos estamos incluidos, no hay alguien más pequeñito que eso. Entendemos que las comas separan palabras, separan conceptos, incluso ideas, pero dentro de un mismo ámbito. Y el punto y coma es una pausa más profunda, dándole a usted y a mí a entender que ya se terminó con un listado y ahora, aunque esté relacionada a la otra frase que vamos a leer, de alguna forma se puede tomar como algo distinto, algo aparte. ¿Por qué decimos esto? Porque podemos tomar como un punto final, en este contexto que estoy explicando, el punto y coma después de paciencia. En otras palabras, dice el Señor, te voy a dar una lista de aquellas cosas con las cuales como hijo de Dios debes estar vestido, cubierto. Y menciona, ¿verdad?, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, y como broche de oro, por eso al final, no como, ¿qué faltaría? Un toquecito extra, paciencia también, para que cierre el número en 5, 6, lo que sea. No, esa manera concluyente. Esto es, necesitamos entender que sin paciencia no podemos ejercer las anteriores. Usted pierde la paciencia y se le quita lo humilde. Pierde la paciencia y no va a ser manso. Quita la paciencia y no va a tener misericordia. ¿Ve por qué está al final? Ahora, es interesante. Hay un libro, no voy a hacer publicidad, por eso no digo más que el título, que se llama Pecados Elegantes. Porque en la iglesia hemos sabido, quién sabe quién lo promovió, pero le hemos atizado al fuego a esto. Como si de verdad hubiera pecados elegantes.
usted cuando le dicen, dame una lista de pecados, va a decir, pues que borrachera, que fornicación, que tantas cosas. Y otros puntos los dejamos fuera de la lista, es a los que llamamos pecados elegantes. Le pongo como ejemplo esto: humildad. Decimos que es una virtud, pero fíjese cuando hablamos del antagónico, ¿qué es lo opuesto a ser humilde? Arrogante, soberbio, orgulloso. ¿Y eso es pecado o no? ¿Verdad que sí? Esas tres palabritas, sin vuelta de hoja decimos que es pecado. Paciencia, ¿qué es lo opuesto de paciente? Impaciente. ¿Decimos que es pecado? Ay, no, es que vieras a mi marido, es un impaciente de marca. Y casi hasta le aplaudimos. Si digo mujeres me va peor acabando el servicio. A ver, ¿por qué no catalogamos como pecado la falta de paciencia? Claro, no vamos a reclamar un temperamento melancólico, colérico, flemático, sanguíneo. Pero paciencia está fuera de eso. Porque en la paciencia nosotros estamos evidenciando falta de confianza en Dios, falta de fe. Por eso sí es pecado. Y por eso podemos irnos excluyendo desde ya en el vocabulario. Ay, es que yo soy un poco impaciente. Dice la palabra del Señor en esta cita: vestíos. ¿Cierto o no? En un martes, miércoles, cuando vemos a alguien vestido elegantemente, le decimos, oye, ¿en dónde va a ser la fiesta? ¿Sí? Si vemos a un joven un sábado, ¿verdad?, a las 3 de la tarde, con su jersey, su balón, ya tal vez sin el calzado, cansado, ¿dónde fue el partido?, le preguntamos. ¿Nota usted que la vestimenta manifiesta tanto un origen de dónde vengo como un destino a dónde voy? Entonces por eso dice el Señor, tú vístete de todo esto para que las personas sepan de dónde vienes, de Dios, y a dónde vas, a Dios. La vestimenta no es lo mismo que adorno. Dice el Señor, vístete, no adórnate. Porque si fuera adorno, pues yo, no sé, esto como que no me cuadra, esto así un poquito. No. Es como si el Señor nos recordara el aspecto físico. Necesitas de una playera o camiseta interior, de una camisa, de ropa interior, de pantalones, calcetines, de zapatos. No sales a la calle si esto falta, alguna de estas cosas falta. Por eso dice el Señor, no, equípate, vístete, que sea tu distintivo, que distinga tu carácter, más allá de tu temperamento, para no salir con que tenemos argumentos válidos para actuar con impaciencia. Veamos una serie breve de bendiciones que usted y yo vamos a poder disfrutar en la medida en la que permitamos a nuestro Dios operar en nosotros un carácter paciente. Primera bendición, nos ayuda a no perder de vista los objetivos, sus objetivos. Oye, ¿qué pasó con la tortillería que ibas a abrir? No, hombre, hubieras visto con los permisos que tenía yo que sacar y no, mejor lo olvidé. Es cierto, hay cosas que de repente, ¿verdad?, en esa adversidad vamos a entender que no proviene de Dios y valdrá la pena desistir. Pero ¿cuántos objetivos no se han ido al caño por falta de paciencia? ¿Cuántas buenas metas quedaron muy a lo lejos de nuestra vista por falta de paciencia? Es más, pasado el recalentado, el 2 de enero usted estaba leyendo 3 capítulos de Génesis, 2 capítulos de Mateo, porque usted había dicho, voy a leer la Biblia durante este 2025. ¿En qué capítulo va ahora?
No, pues nos quedamos en el tal Noé del que habló usted hace ratito. Nos ayuda a evitar el empeorar una situación. Si ya de por sí la condición es adversa, ser paciente nos ayuda a evitar que esto empeore. Esto creo que queda bien ilustrado con un pequeñito, no sé, tal vez de 5 años, que está dibujando y de repente ya no le gustó cómo quedó, y es típico en ellos que toman la hoja, la arrugan o la rompen y la tiran al bote de la basura, cuando a lo mejor bastaba con una gomita borrar por ahí el defectito y hacerlo nuevamente. Por impaciencia hay matrimonios que se han disuelto, hay iglesias que se han dividido, hay ministerios que claudicaron por falta de paciencia, por falta de esa capacidad, de esa virtud de mantenerse inalterable a pesar de la adversidad. Nos ayuda también a tomar mejores decisiones. Hay un libro, hay otra publicidad por ahí, se llama El poder de la pausa. Nada más, ya cheque usted al autor para que no suene esto a gol. Es un libro en donde la autora propone siempre tomar una pausa, por pequeña que sea, antes de resolver algo, antes de tomar una decisión delicada o aún una decisión trivial. Nos ayuda a disfrutar el camino. ¿De qué camino estamos hablando? Del que usted y yo estamos viviendo día con día tomados de la mano del Señor. Es bueno esperar aquel momento en el que estemos cara a cara con Él, ya sin conexión alguna con el pecado, la enfermedad, la tristeza y todo lo demás. Sí, es bueno anhelarlo y llegará el momento, gloria a su nombre. Pero ser paciente le permite a usted y a mí disfrutar de ese camino. Dentro de lo posible es viable. Será hermoso que necesitemos acudir a un diccionario allá en el cielo para saber qué es ansiedad. Y aún así leerla, la definición, y no entenderla. Finalmente, dentro de esta cadena de bendiciones, segunda de Pedro 3:14, si es tan amable de acompañarme en esta cita. Vea qué hermoso la paciencia puede en usted fortalecer esta enorme bendición. Segunda de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera, paciencia, de estas cosas, procurad con diligencia, es decir, con cuidado, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Es triste entender, es triste reconocer que cada vez que usted y yo hemos cometido un pecado, el motor bien pudo haber sido la falta de paciencia. ¿Por qué? Porque el pecado al final del día significa hacer las cosas a nuestro modo y no al de nuestro Señor. Vamos concluyendo. Hermano Gerardo, entonces, acabando el culto, ¿no? ¿Debo pedir ser paciente? No, hermano. O hágalo con el riesgo que implica. Señor, dame paciencia. Y lo primeritito que va a llegar será una cadena de adversidades, justo para practicarla. Por lo cual procuro que el consejo sea, tomando en cuenta que cada día afrontamos adversidades, la súplica humilde y sincera en el trono de la gracia sea: Señor, que con ese carácter paciente con el que tú te mueves, yo pueda reaccionar a esta situación. ¿Esto es fácil? No. De hecho, para el no creyente es imposible, pero para usted es viable. Insisto, ¿es fácil? No, pero es viable. Porque Cristo mora en usted, si es que en Él usted ha reconocido a su Señor y Salvador.
Su espíritu mora en usted. Y cuando Gálatas 5, 22 y 23 habla de paciencia, está hablando de la presencia misma del Espíritu Santo en usted, dando ese fruto. Recuerda usted a Sara y a Ana, sin duda. Por fe sabemos que algún día nos las vamos a encontrar. Entendiendo esto, procuraré ser lo más cuidadoso posible de lo que diga. ¿A las dos las recuerda usted? Sí, ya dijimos. ¿Con respeto? Sí. ¿Con cariño? También. ¿Con admiración? Ahí ya puede cambiar la respuesta. Porque vea el contraste. Sara ni pedía un hijo. Es más, cuando escuchó que lo tendría, se rió. Pero cuando vio que no venía, Agar, ¿vienes tantito? Bueno, no sé si tantito. Pero la llamó. Y Ana, que sí procuraba un hijo, no pudiendo tenerlo, incluso lloraba pidiéndolo, cuando entendió el sí de parte de Dios, no solo dejó de llorar, se levantó y regresó a casa. Pacientemente, no sabemos cuánto tiempo transcurrió, llega Elcana un día muy romántico y dice el Señor en su palabra, y Dios se acordó de Ana, no que la haya olvidado. Por eso en el cielo a Ana podría yo decirle, cómo me hubiera gustado ser más paciente como tú lo fuiste. Y volteando y viendo a Sara, le diría felicidades por Isaac. ¿Ve la diferencia? Vamos a acabar con el Salmo 27, versículo 14. Es la conclusión, antes de que oremos, nuestra última exhortación, hermanos. El Señor permita que haga esto mella en nuestros corazones. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, paciencia pura. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vea cómo está enmarcado este versículo. Con la palabra paciencia al principio, la palabra paciencia al final. Hablo del concepto, no como tal. Aguarda. Y al final espera. Pero en medio hay algo muy importante. Dice ¿qué? Esfuérzate. La paciencia no es sinónimo de inactividad. Bueno, ya Gerardo dijo que no hagamos nada. No es eso. No es inactividad. Por eso digo la importancia de la definición, de la descripción conceptual de cada cosa de la que quiere uno hablar o discutir. Significa entonces que si esa situación adversa, pongamos como ejemplo, ese familiar que aún no ha rendido su vida a Cristo, usted dice, esfuérzate la palabra, siga orando, siga esforzándose, con paciencia, con confianza, con la actitud que glorifique al Señor. No que como ya dijo el pastor que hay que ser pacientes y pues ay Señor te lo encargo. No, la paciencia es activa, porque la paciencia es una acción en la que usted le dice, Señor, estoy seguro que lo que tú has pensado es lo perfecto, que lo que tú estás trazando no tiene falla, que lo que tú estás queriendo para mí es lo excelente. Entonces yo descansaré en ese plan, en ese proyecto que sale de tu corazón, en ese propósito que yo puedo ver en ti para mí. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra,
Gracias por tu instrucción. Gracias por tu amor. Señor, esto puede quedar al aire, irse al vacío, pero no lo vas a permitir, confiamos en ello. Queremos que haga huella en nuestro corazón, que a partir de ahora entendamos el compromiso que tenemos contigo, un compromiso de amor, de conducirnos con ese rasgo de tu carácter, con esa virtud, con ese atributo que nos compartes, Señor, la paciencia. De tal manera que no solamente honremos tu nombre, sino ejercitándola, Señor, podamos ser un testigo fiel de tu amor, de tu poder, de tu misericordia, de tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.